En la clase de hoy seguimos viendo los órganos de la planta. Habíamos visto raíz la clase anterior y en esta vamos a empezar a ver el tallo. Bien, ¿qué es el tallo? El tallo es un órgano de las plantas superiores, seguimos hablando de plantas superiores, de forma subcilíndrica, o sea que quiere decir que tiene una forma más o menos cilíndrica, no es un cilindro perfecto, pero tiene una sección circular y es alargado, y a diferencia de la raíz tiene geotropismo negativo y fototropismo positivo. ¿Dónde se origina el tallo? Normalmente el tallo se origina del meristema apical caulinar, que es un meristema que está en la plúmula del embrión de la semilla. O sea, a partir de este meristema, de este tejido meristemático apical del tallo, empieza a originarse el tallo. La función normal, o la función de un tallo normal, sería lo correcto, es, por un lado, sostener otros órganos, como el caso de las hojas, las flores, los frutos, y también el circular sustancia. Es una vía de comunicación, desde, en principio, de la raíz hacia las hojas, y al revés, cuando las hojas ya elaboraron la sustancia, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero el tallo, y esta va a ser la segunda parte de esta clase, también puede adaptarse y o modificarse para cumplir otras funciones, ¿sí? Al igual que la raíz, vamos a ver que tiene muchísimas modificaciones para cumplir muchas otras funciones distintas. A estas que son las propias: sostén de otros órganos y circulación de sustancia. ¿Y cuáles son las partes de un tallo? Yo se las nombro y después las vamos a ir viendo parte por parte. Las partes son: un tallo normal tiene un nudo o varios nudos, tiene nudos, entrenudos, cicatrices foliares, lenticelas y yemas. En este esquema podemos ver esas partes, lo que decía. Un nudo es una zona engrosada del tallo donde van a aparecer las hojas y también van a aparecer yemas axilares, ¿sí? Hojas y yemas nunca van a aparecer en lo que sería el entrenudo, que es el espacio de tallo que queda entre dos nudos. Y acá ya empezamos a ver algunas de las importancias de poder conocer los tallos. Y es que si nosotros queremos hacer algún tipo de reproducción asexual a partir de esquejes o de estacas, tenemos que tener en cuenta eso. Cualquier órgano que se origine a partir del tallo se va a originar de los nudos. Las raíces van a salir de los nudos, no del entrenudo. Bueno, hojas, yemas axilares. Cuando una hoja se cae, porque en todos los árboles, incluso los árboles de hojas perenne, no quiere decir que la hoja viva indefinidamente, hay una sola planta, una sola especie que sus hojas nunca mueren y crecen indefinidamente, pero en general las hojas tienen un periodo de vida corto y se van cayendo. La diferencia es que los árboles de hoja caduca se le caen todas las hojas en el mismo momento y quedan pelados, y los árboles de hojas perennes siempre tienen algunas hojas. Se caen unas hojas, pero siempre aparecen nuevas. Pero donde se cae una hoja, aparece una marca que se llama cicatriz foliar. Y lo otro que yo le nombraba eran las lenticelas. Las lenticelas son unas estructuras que son análogas a los estomas. Son unas estructuras que permiten el intercambio gaseoso. En principio, tómenlo como que le permiten al tallo respirar. Y las yemas. Tenemos yemas apicales. Las yemas es una estructura donde en el extremo de la yema va a estar ese meristema apical, va a estar ese tejido meristemático que va a originar el tallo. Y en las yemas axilares es exactamente lo mismo, nada más que en vez de generar el crecimiento de todo el tallo, genera el crecimiento de nuevas ramas. Esas son las partes de un tallo normal, ¿sí? Acá lo pueden ver, ya no en un dibujo, sino en una foto. ¿Ven? Acá vemos las yemas, acá hay un nudo porque tenemos yemas, tenemos una cicatriz foliar, que quiere decir que aquí hubo una hoja. Entre dos nudos tenemos el entrenudo. Fíjense que los nudos están engrosados y los entrenudos son más flaquitos. Tenemos yemas terminales, tenemos yemas laterales y tenemos lenticela, que son todas estas marquitas más oscuras, que son las que se producen ese intercambio. Pueden ser más oscuras, pueden ser más claras, depende del tipo de tallo.
y van a aparecer en todas aquellas plantas que tienen crecimiento secundario, o sea que forman un tallo leñoso, no las que tienen un tallo blando, herbáceo, con apariencia de hierba, sino las que tienen un tallo ya más con madera. No es necesario que sean árboles, algunos arbustos tienen lenticelas, porque son las que van a reemplazar a los estomas. Y una yema, como yo le decía, es, acá estamos viendo el corte de una yema gigante, que es un repollo, pero en general todas las yemas tienen la misma estructura, y vamos a tener un punto o ápice de crecimiento, que es donde está el meristema que va a producir el crecimiento en longitud. Vamos a tener primordios foliares, primordios de hoja. ¿Por qué primordio? Porque todavía son hojas que no se han desarrollado, no son hojas adultas. Van a generar hojas, van a ser hojas normales, pero por ahora están desarrollándose y se originaron de yemas laterales. Y también tenemos yemas laterales o primordios de yemas laterales o yemas axilares, que son estas que se encuentran aquí, que cuando esto se desarrolle y forme una rama, van a generar yemas laterales que van a producir ramas nuevas con hojas o flores y frutos, ¿sí? Pero esta es la estructura de una yema. El ápice vegetativo, punto de crecimiento o meristema apical, primordios de hojas, primordios de yema. Ya vamos a ver que después lo que puede cambiar de una yema a otra son los que aparecen protegiéndola o recubriéndola. Esto es una yema gigante, esto es un repollo que nos permite a simple vista ver todas sus partes, porque también podríamos verla, hacer un corte y verlo en lupa de una yema de fresno, de paraíso o de cualquiera de las otras especies. ¿Y cómo clasificamos las yemas? Porque es importante el tema de la yema, es muy importante porque nos va a permitir un montón de cosas como jardinero. Después vamos a volver a retomar la importancia de todo esto. Pero vamos con la clasificación. La podemos clasificar de muchas formas a la yema. Una es por su posición. Tenemos yemas terminales, que están en las puntas de las ramas, yemas laterales, que aparecen en los nudos del tallo, en el ángulo que forma la hoja con el tallo. Por eso se llaman laterales, a veces se llaman axilares también, porque están en la axila, en ese ángulo que se forma. Y también puede haber yemas adventicias, que aparecen en algún lugar que no es el nudo. No es común, no es normal, pero pueden aparecer. Esto es una yema terminal. Se encuentra en los extremos de las ramas. ¿Ve? Bien, en la punta tenemos una yema que va a producir el crecimiento en longitud del tallo. Aquí tenemos yemas laterales o axilares. ¿Ven? Acá viene el tallo, acá hay un nudo, acá hay otro nudo. Esto es un entrenudo. Aquí tenemos la hoja y en el ángulo que forma la hoja con la rama aparece la yema lateral. Las yemas laterales, en algunos casos, se originan en el tallo, se originan en el nudo, como vimos, pero el crecimiento hace que aparezcan como desplazadas. No son yemas adventicias, sino que son yemas que por su crecimiento se movieron y pueden aparecer movidas o corridas hacia el entrenudo o corridas hacia la hoja. Y eso nos va a dar dos tipos de yemas laterales, concaulescencia y recaulescencia. Fíjense, cuando la yema se origina en la axila, pero crece y se termina como ubicando, pero arrastrada por el crecimiento, no porque se haya originado ahí, hacia el entrenudo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos estas yemas, que no decir que son, mira, yemas adventicias. No, son yemas concaulescentes o concaulescencia. ¿Sí? Se arrastran hacia el medio del tallo. Y en otros casos, la recaulescencia es cuando se arrastran sobre la hoja. ¿Ven? Acá está la hojita, acá viene el tallo, y esta yema que originó después una flor, se movió sobre la hoja y apareció casi a la mitad de la hoja. No acá en la axila, no acá en la mitad del tallo, sino que el crecimiento la llevó, el crecimiento mismo de la hoja la arrastró y la llevó sobre ella. Eso es recaulescencia.
En el caso anterior, esto es muy común en Cufea y algunas solanáceas, como solanáceas es un grupo de plantas, una familia de plantas, lo van a ver bien después en sistemática, pero dentro de las cuales están la papa, están el tomate, el pimiento. Y en el caso de la recaulescencia, aparece en el caso de tilia, de bungavilea. Bungavilea es una especie de Santa Rita, en turnera. Terminales o apicales también es lo mismo. Bien. Y adventicia es cuando las yemas aparecen en algún lugar en algún otro órgano que no es el nudo de los tallos. Por ejemplo, acá pueden ver en Calancoe yemitas que están apareciendo de los bordes de las hojas. ¿Sí? Estas son yemas adventicias típicas. O sea, ahí se quedan residuos de tejido meristemático, porque lo único que puede originar yemas y originar células nuevas y dividirse es el tejido meristemático. Entonces ahí quedan restos y se origina esta yema. Volvemos a lo mismo, no es lo más común. El caso del calancoe es una planta suculenta que tiene muchísima facilidad de generar yema adventicia, no solamente en hojas, en tallo, en todos lados, y esto hace que se reproduzca y se disperse muy fácil. Pero ven, esto es el típico caso de yemas adventicias sobre hojas. Por su forma, vamos a tener yemas escamosas, pilosas, mucilaginosas y desnudas. ¿Cómo sería esto? Por su forma, las yemas escamosas están recubiertas de escamas. Son yemas que por fuera, además de los primordios de hoja, de los primordios de yemas, por fuera tienen unas pérulas, o sea, unas estructuras duras, escamas duras, que se llaman pérulas y que la van a proteger, ¿sí? Estas escamas impiden que todos los tejidos blandos de esta yema se desequen durante el invierno y hacen que la circulación de la savia sea más lenta, ¿sí? Generalmente se encuentran en especies tropicales, en especies que tienen hojas perennes y más que nada van a producir eso de proteger a la yema contra la desecación. Fíjense, acá tienen en roble, yemas de robles, donde si ustedes pueden apreciar, acá hay unas escamas duras de color marrón. ¿Sí? Las yemas pilosas están recubiertas, pueden tener escamas, pero en general tienen una formación muy grande de pelos, ¿sí? Y esto hace que esto sea generalmente en especies que viven en zonas que tienen cambios de temperaturas muy bruscos. Entonces, ese pelo, esa pelusa que se forma alrededor, la protegen de estas inclemencias. Acá pueden ver una yema donde se ve toda una pelusa de color más claro que está protegiendo la yema. Hay otras especies que, además de escamas, también tienen sustancias pegajosas que también les sirven para evitar la desecación, y estos mucílagos, estas resinas, se originan a partir de coléteres, que son unas estructuras que segregan justamente estas resinas y estas gomas, y forman ese mucílago que lo que van a hacer es protegerlas, envolverlas y evitar que se desequen. Y en otros casos tenemos yemas desnudas. Generalmente esto aparece en vegetales herbáceos y que son plantas que crecen en una temporada, o sea que no son perennes, sino que crecen en invierno o crecen en verano, pero crecen durante un corto periodo de tiempo. Entonces no hay mucha necesidad de que esas yemas estén demasiado protegidas, porque están continuamente
generando ramas nuevas, entonces no hay mucho tiempo como yema dormida. Entonces, no precisan ningún tipo de protección y a lo sumo tienen una gran cantidad, como pasa en el repollo, una gran cantidad de hojas jóvenes que van a proteger el punto de crecimiento, pero no hay estructuras demasiado elaboradas. ¿Ven? Aquí pueden ver, todas estas son yemas desnudas, ¿sí? Acá hay un nudo, acá hay una bráctea, que es una hoja modificada, ya después la vamos a ver en la próxima clase, y por acá adentro empiezan a originarse yemas desnudas que no tienen ningún tipo de protección. Y después las podemos clasificar por su función. Pueden ser yemas foliares, florales, mixtas o caulifloria. Las foliares, no hay mucho para decir, dan origen a ramas y hojas. Las florales dan origen a flores y frutos. Las mixtas van a originar ramas y hojas y también flores y frutos. Y después tenemos un tipo especial que se da en algunos árboles de desarrollo lento, de yemas que quedan dormidas por muchos años, a veces 2, 3, 5 años, y que en algún momento aparecen a partir del tronco. No sé si se han visto que por ahí suelen aparecer en algunos cítricos, en algunos árboles con unos troncos muy viejos, pero que de buenas a primeras empiezan a aparecer, no las ramas jóvenes donde esperaríamos que haya yemas y haya brotes, sino directamente del árbol. Son yemas que quedaron dormidas y que por algún motivo se despiertan y empiezan a generar ramas nuevas, hojas nuevas y a veces incluso hasta flores. Ven, aquí tienen ejemplos de yemas florales. Esto es un Cornus más. Y acá tienen un paraíso, Melia Acederach, probablemente le puse CP porque no me acuerdo a qué le había sacado, pero seguramente es Melia Acederach. Y acá ven la yema foliar, acá se ven ya las estructuras que empiezan a verse la flor y los pétalos, y aquí se ven solamente hojas. Luego, por su número, podemos dividirlas en únicas y múltiples. Únicas son cuando aparece una sola yema en el nudo. Y múltiples cuando aparecen muchas yemas. Pueden ser seriales o pueden ser colaterales. ¿Sí? Fíjense, en el caso de las yemas seriales, empiezan a aparecer una arriba de la otra y forman como una pequeña ramita, pero en realidad son varias yemas una arriba de la otra. Por ejemplo, en el Burucuyá, en la Madreselva, en Santa Rita, pueden aparecer estas yemas seriales. Y yemas colaterales son yemas múltiples, pero que comienzan a generarse una al lado de la otra y forman como un cilindro. Es el caso típico de las yemas que van a formar la cabeza de ajo. ¿Sí? Pueden aparecer también en bananas, pueden aparecer en algunas palmeras y en algunas aráceas. Bueno, sigamos con los tallos propiamente dicho, las ramas, y vamos a encontrar dos tipos de ramas. Los braquiblastos, que son tallos con entrenudos muy cortos, ¿sí? O sea, ramitas que parecen que todas las hojas o todos los frutos salen del mismo lugar, pero en realidad es que son ramas muy cortas. Y los macroblastos, donde los entrenudos son muy largos. Acá tenemos el ejemplo de braquiblasto. ¿Sí? Esto se da generalmente en los pinos, los cipreses, que son estas ramitas cortas. Estas ramitas cortas. Todas estas acículas son hojas. Cada una de estas agujitas es una hoja. Fíjense la cantidad que hay y que parece que todas salen del mismo lugar. Sin embargo, cada una sale de un nudo. Pero ¿qué pasa? Que esta rama tiene muchísimos nudos y los entrenudos están muy cortitos. Entonces, esto se llama braquiblasto. Braquiblasto. Esto se da también en los árboles frutales, en las ramas que van a dar flores y frutos, por una cuestión de economía de gasto energético. Y en otros casos, bueno, acá también, y en otros casos podemos encontrar estas ramas. Fíjense, aquí hay un nudo,
Acá podríamos tener otro, pero tenemos un entrenudo bien visible, bien largo. Miren esta rama donde tenemos un nudo acá, otro nudo acá, o sea, el entrenudo es bien visible, comparado con esto donde acá prácticamente no podemos ver ningún entrenudo. Esto es un braquiblasto, braqui es corto, esto es un macroblasto, macro es grande. ¿Sí? Ramas con entrenudos cortos, braquiblastos, ramas con entrenudos largos, macroblastos. En cuanto al tipo de ramificación, tenemos principalmente, ya no acá el tipo de rama, sino cómo ramifica la planta, que es importante para saber cómo podarla, es importante para saber cómo conducirla. Tenemos tres tipos de ramificación. Uno es muy raro, la dicotómica es donde el ápice se divide en dos y forma como una horqueta. Se da generalmente en helechos, en algunos licopodios, y en plantas espermatófitas se da solamente en algunas palmeras y no muchas especies más. Son muy poquitas especies que tienen esta ramificación dicotómica. En cambio, monopodial y simpodial está ampliamente distribuido. Monopodial es cuando existe un tallo principal y de él van apareciendo ramas secundarias, como podría ser el caso de los pinos, de los álamos, de los eucaliptus. Y simpodial es cuando el tallo principal, llegado un momento, deja de crecer y su crecimiento es reemplazado por ramas laterales. O sea, no hay un tallo principal con ramas secundarias. Son los árboles que llaman de copa amplia, como el caso de lapacho, paraíso, ceibo. Aquí tenemos el caso de dicotómica, que es una Nipa fruticans, que es una palmera. ¿Ven cómo se va dividiendo en dos el tallo? Aquí se divide en dos, pero ya le digo, esto es muy raro, no se da demasiado en demasiadas plantas de la división espermatófita. Sí aparece un poco más en algunos helechos, en algunos musgos también. Esto es monopodial, acá tienen un pino, ¿sí? Un tronco principal bien recto y ramas que van creciendo a los lados. Y esto es simpodial, donde no hay un tronco principal, sino que el tronco, fíjense que ya acá dejó de ser un tronco único y empezó a ramificarse hacia varios lugares, incluso acá aparece una rama lateral que la va a reemplazar. Y es un poco lo que íbamos a ver ahora. ¿Cuál es la importancia en la jardinería de conocer el tema, conocer el árbol? Por ejemplo, para podarlo. La poda es una práctica normal. Nosotros siempre estamos podando, más allá de la forma que le encontremos al árbol. Nosotros vamos a dar podas de formación, vamos a dar podas de rejuvenecimiento, podas de limpieza, ¿sí? No vamos a dejar que nuestro árbol crezca así nomás, pero tampoco es que podés cambiar totalmente la forma. Entonces, debemos conocer las diferentes partes del tallo. Dónde cortar, por qué cortar, cómo cortar, ¿sí? En un tallo joven hay que cortar por encima de una yema, porque si vos cortás por debajo de la yema, te va a quedar un trozo de rama, que es un entrenudo, que nunca vas a poder, o sea, eso se va a secar, se va a podrir, va a quedar dando vuelta ahí, va a ser una vía de entrada para microorganismos, para patógenos. Entonces, cortar por arriba de una yema. Si estoy hablando de frutales, ¿qué rama sacar? No es lo mismo un duraznero que una higuera. Es totalmente distinto dónde fructifica y qué ramas tengo que cortar, a dónde cortar. ¿Voy a tener brotación en una rama de primer año, en una rama de segundo? Bueno, todo esto tengo que conocerlo para poder hacer una buena poda. Por eso es importante conocer el tallo. Si voy a hacer estacas, y tal vez por ahí tengo una rama, digo, uy, mirá qué linda rama, y corto justo un pedazo de entrenudo. Porque puede pasar.
puede haber ramas muy largas con entrenudos muy amplios y yo digo, bueno, mirá, corté 15 centímetros, ajá, y no hay ningún nudo. Y si no hay nudo, no hay yema. Y si no hay yema, no hay raíces, no hay brotes, no hay nada. Entonces, cuando aconsejan que una buena estaca, un buen esqueje, tiene que tener al menos 3 nudos, bueno, es por eso. Hay que saber cuál es un nudo, hay que saber si el nudo tiene yema o no tiene yema, si va a poder resultar ese esqueje o no. Y por supuesto, otra vez, acá sí, de los cortes tengo que hacerlo enseguida por abajo de una yema, porque si no me va a quedar un trozo de tallo en la parte que va enterrada que me va a estar molestando en el fondo de la maceta. Entonces, acá sí, ¿para qué lo quiero? Si quiero hacer una poda, corto por arriba de una yema. Si quiero hacer una estaca, corto por debajo de una yema, pero siempre dejando 2 o 3 nudos. También me va a servir el tema de las yemas. Los ejemplos de las especies están acá escritos, por ahí yo no los dije, pero si ustedes vuelven a leer esto, vuelven a verlo, van a ver que están los ejemplos, donde aparecen yemas mucilaginosas, yemas pilosas, yemas escamosas, yemas colaterales, yemas apiladas, ¿sí? Yemas seriales, lo van a encontrar. Pero conocer los distintos tipos de yema me va a permitir identificar especies por el tamaño, por el color, por la pilosidad y además saber el manejo que le voy a dar. ¿Sí? Sobre todo en árboles donde por ahí no son tan conocidos, no son arces, no son fresno, y nos encontramos con un árbol pelado y que no sabemos muy bien qué es. Bueno, tenemos que ir a la yema, al tallo, el tipo, el color de la corteza, las lenticelas, y eso nos va a ayudar a identificarlo. Pero también cuando vamos a podar, saber si estoy dejando yemas florales, si estoy dejando yemas de madera. En los frutales se habla mucho de yema de madera y yema de fruto, ¿sí? Las yemas de fruto generalmente, por ejemplo en duraznero, son yemas más redondeadas y las yemas de madera son yemas más angostas, más alargadas. Entonces tengo que saber qué dejo, qué quiero hacer. Favorecer la brotación, que el árbol haga copa para después en un futuro tener mayor producción, o quiero cortar y dejar solamente yemas o la mayor cantidad de yemas de flores y frutos para tener una alta producción. Bueno, para eso necesito conocer las yemas. Esto pasa, como decía, en todos los frutales. Hay que aprender a diferenciar una yema floral de una yema floral de una yema foliar. Y la otra cosa que tenemos que estar viendo y tenemos que conocer nuestras especies es la etiolación. ¿Qué es la etiolación? Es cuando por algún motivo de ubicación, climático, de requerimientos edafoclimáticos, las plantas empiezan a alargar su tallo y más de lo normal, y nos quedan unas plantas con unos entrenudos muy largos y muy frágiles. Entonces tenemos que chequear qué es lo que está pasando. Me está pasando por falta de luz, me está pasando por frío, me está pasando porque está compitiendo, tiene luz suficiente, pero está compitiendo con otras plantas, hay demasiadas ramas en esa planta y tengo que hacer una poda de limpieza. Bueno, esto también tengo que aprender a conocer mi tallo. Esto es muy común en plantas de interior, la etiolación, ¿sí? En suculentas, en plantas de interiores mal ubicadas, con poca luz, pero también me puede pasar en jardines al aire libre. Por eso lo de chequear, lo de ver si el tallo tiene un desarrollo normal, si la longitud de los entrenudos es la adecuada, si el grosor del tallo era adecuado, si el color, eso me va a permitir identificar la salud de mis plantas.